Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a Palabra Suelta aquí por la plataforma Colectivos este día miércoles 29 de septiembre de 2021, terminando ya Recording in este noveno. progress. Quería decir, hubo una pequeña interrupción, una instrucción, terminando este noveno mes del año. Un mes que ha tenido en el plano de las letras ecuatorianas días muy tristes. Se han marchado dos extraordinarios escritores nuestros, escritores ecuatorianos, que animaron muchísimo la cuestión del mundo de la narración, de la poesía en nuestro país. Jorge Velasco Mackenzie y Eliezer Cárdenas. Jorge Velasco, guayaquileño, Eliezer Cárdenas Cañarejo. Para hablar no de los dos, pero sí para conversar alrededor de la figura de Jorge Velasco Mackenzie, porque de Eliezer Cárdenas haremos también otro programa para hablar sobre él. Pero Jorge Velasco Mackenzie, que trabajó una ciudad de Guayaquil propia, particular, no solo la de él. El Rincón de los Justos es un Guayaquil que le da voz al enorme grupo humano de los marginados de Guayaquil. ¿Quién conoció y lo conoció a profundidad a Jorge Velasco Mackenzie? Otro escritor, Mm. que por suerte está aquí. Eh, eh, Solo estoy eliminando un letrero que me cubría media pantalla. Otro escritor ecuatoriano, Raúl Vallejo Corral. Raúl Vallejo nació en Manta, pero tiene toda la marca guayaquileña. Hoy vive en Quito y Raúl decía, lo conoció, fue su amigo, Jorge Velasco Mackenzie. Raúl hace poco ha sacado una nota recordándonos la actitud muy generosa que, por ejemplo, tuvo Jorge Velasco Mackenzie con el propio Raúl Vallejo. Cuento a cuento, cuento. Un libro de cuentos de Raúl Vallejo, cuando Raúl tenía 17, 18 años. Jorge Velasco leyó ese libro, seleccionó los cuentos, seguramente corrigió algunas cosas, diseñó la portada, estuvo atrás de que ese libro se publicara, el primer libro de Raúl Vallejo. Así que para hablar de Jorge Velasco Mackenzie, le damos la bienvenida con el agradecimiento siempre a Raúl Vallejo. Raúl, buenas tardes, bienvenido y Bueno, gracias por aceptar la invitación. buenas tardes, Javier. Gracias. Gracias también por la invitación. Tú has comenzado, y buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Tú has comenzado señalando una anécdota que tiene que ver con mi primer encuentro literario, digamos, con Jorge Velasco. Yo todavía era estudiante del sexto año de colegio, Cristóbal eh, Colón. del Colegio Salesiano Cristóbal Colón en Guayaquil, exactamente. Cuando conocí a Jorge Velasco, él ya era, digamos, un joven autor en ese entonces, ya había publicado un libro, había publicado De Vuelta al Paraíso, un libro en donde está un cuento que ha sido como un cuento muy antologado de él, un cuento que muy conocido que se llama Aeropuerto, y un cuento que habla sobre las ilusiones de la migración. Digamos, la trama es de una chica que está en el aeropuerto justamente en el momento en que se va a ir a Nueva York, supuestamente a una vida mejor, está migrando a Nueva York, ¿no? Hay un tío escritor que le da consejos, está el padre, el novio, todos, y ella pensando en lo que va a ser su vida en Nueva York, ¿no? Un cuento que además habla de la condición de la alienación neocolonial respecto de lo que es una migración en pos
una mejora, ¿no? Una mejora social, una mejora económica. Un lindo cuento, Aeropuerto, ¿no? Bueno, digo, Jorge Velasco ya era ese escritor, y yo le llevé... Ese aeropuerto se publica en Psicoseo, se publica... Ese aeropuerto se publicó en algunos lugares, se publicó en la revista Psicoseo, se publicó en la Bufanda del Sol, Sol. ¿ya? Ese era un grupo de quiteños, los de la Bufanda del Exactamente, Sol. sí, la Bufanda del Sol era como que dice el grupo de los escritores e intelectuales quiteños, Raúl Pérez Torres, Iván Egues, Abdón Uvidia, también estaba Agustín Cueva, Alejandro Moriano, ¿no? Y Guayaquil es el grupo con la revista Psicoseo, Ajá. que que era, digamos, liderado, si se quiere, tácitamente por Fernando Nieto Cadena, y donde estaba Jorge Velasco Mackenzie, Fernando Artieda, ¿ya? Y otra gente, ¿no? Y al final estaba yo, que era de los jovencitos, ¿no? Me integré con 17 años a ese grupo, ¿no? Entonces decía que ahí yo tenía ese libro que tenía 30 cuentos y Jorge lo dejó en 15, los menos malos de todos. Y efectivamente él diseñó la portada, ¿no? Esta es la portada, ¿no? Ah, mira tú, qué Eh, bonita portada. Y esa foto o esa ilustración, Esta ilustración, Jorge se la pidió al pintor León Ricaurte, y él se la dio, y a cambio le dio una cajetilla de cigarrillos. Chesterfield. Así es. Sí, entonces esta es la portada, esta es la contratapa, y Jorge escribió la nota de contratapa también. Ahí la Sí, veo, sí. entonces Jorge era así, ¿no? De una generosidad muy grande, y cuando yo tenía esos 17 años, pues él me guiaba en las lecturas, me decía: tienes que leer Dublineses de Joyce, eh, tienes que leer no sé, el Desnudo en Pero, el Tejado de Skármeta, tienes que leer a Salinger, los 9 cuentos, y él a veces me prestaba los libros para que los leyera, y después, obviamente, yo se los devolvía, me prestaba otros, y así, ¿no? pero a los 17 años leer a Joyce, Dublineses, ¿cuánto tiempo te tomó? No, bueno, lo que toma un libro de cuentos, no sé, unos 15 días, una cosa así. Ya. Este, Claro, él decía: tienes que leer el Ulises, pero obviamente no, era una lectura que me costó un poco, pero también le entré a eso ya en un ejemplar propio, ¿no? que tenía. Sí. Otra cosa que te une con Jorge Velasco, Raúl, leyendo Ujú. cosas, es esta amistad que ustedes dos tenían, a su vez, por ejemplo, con Miguel Donoso Pareja, ¿no? Sí, claro, con Miguel, porque con Miguel Donoso Pareja llegó al Ecuador en los 80, a comienzos, y enseguida desarrolló los talleres literarios, ¿no? Que él venía desarrollando ya con mucho éxito, y durante algún tiempo en México, ¿no? Eh, Juan Villoro, por ejemplo, es uno de los alumnos digamos, bien más conocidos Ujú. de esos talleres literarios de Miguel. Él empezó a desarrollar esto, y claro, muchos de nosotros nos metimos a ese taller, estuvimos con Miguel en el primer taller literario. Jorge estuvo en ese primer taller literario. Muchos de los cuentos de su libro Músicos y Amaneceres se corrigieron, se trabajaron, digamos, siempre se dice eso, se trabajaron en el taller. En el taller también se trabajó Tambores para una canción perdida, la novela, ¿no? Sí. Fue una novela que él la fue leyendo capítulos por capítulos ¿Y, en el y- y taller, cómo, y y se cómo, fue. cómo reaccionaba Jorge Ujú. en ese universo de los talleres que desde afuera uno podría decir eran un poco crueles por lo despiadado de las críticas? Ujú. Sí, bueno,
si uno repasa un poco la historia, las críticas que se hacían los del 30, Gallegos Lara, Gil Gilbert, Pareja, Díez Canseco o Aguilera Malta, o José de José de la la Cuadra. Cuadra, ¿no? Que se reunían, eran muy duras, ¿no? Eran duras dentro de lo que es la dureza de la fraternidad, porque lo que uno quiere es, o sea, lo que uno hace cuando expone una pieza en el taller es exponer el texto ante lectores, o sea, uno es un privilegiado al exponer un texto en el taller ante esos lectores, entre otras cosas porque son lectores calificados, altamente calificados. Entonces, la dinámica es muy rica. Si uno es concesivo o en todo eso, pues la dinámica del taller se pierde, ¿no? Entonces, un texto tiene que ser resistente a la crítica, a la crítica fraterna, y tiene que ser resistente a la crítica que también se hace a veces sin fraternidad, sino con mala onda, como se dice, ¿no? Y en eso Jorge era una persona muy, ¿cómo puedo decir? Una persona que aportaba mucho en las lecturas, porque Jorge era un gran lector, un gran diseccionador de un relato, de un texto poético, ¿no? Y asimismo, este, reaccionaba muy bien a las críticas, tomaba nota, escuchaba, ¿no? Y el taller es eso, ¿no? Uno escucha y, bueno, uno sabrá si lo corrige o no, si acepta o no acepta la sugerencia. Ya eso es la libertad que cada persona tiene, pero siempre es bueno escuchar mucho a los compañeros de taller. Y entonces, Miguel y Jorge pues tenían una muy buena relación, digamos. Bueno, Miguel la tenía con sus talleristas en general, pero digamos Jorge era alguien que destacaba como de su obra, ¿no? El Rincón de los Justos, también mencioné esa novela, que quizás sea la novela que más se conoce de Jorge Velasco Mackenzie. Digo eso, que eso es a veces un poco injusto, ¿no? Porque un poco esa novela más conocida o tu libro más conocido subsume a lo demás, ¿no? Y incluso le he escuchado a consagrados autores cuando han tenido un libro así de enorme éxito, un poco maldecir a ese libro, ¿no? Porque no ha permitido conocer el vasto universo de las otras obras, porque ustedes, los escritores, hombres y mujeres, casos excepcionales ha habido en la historia de la literatura, pero ustedes escriben muchos libros. El Rincón de los Justos es este Guayaquil de Jorge Velasco Mackenzie, bueno, no solo de Jorge, pero que Jorge lo retrata a través de Mata Vilela, esta ciudad inventada por Jorge Velasco en su nombre, pero es Guayaquil. ¿Tú cómo te enfrentaste la primera vez al Rincón de los Justos? Bueno, El Rincón de los Justos es una novela simbólica, representativa del Guayaquil de los años 70-80, ¿no? Matavilela es un barrio dentro de Guayaquil, ¿no? Matavilela es un Sí, barrio en donde está la cantina llamada El Rincón, la cantina llamada El Rincón de los Justos, ¿no? Eh, Jorge ha hablado mucho sobre ella, él señala, es una novela, no es una novela marginal, de lenguaje marginal, no, es una novela sobre lo marginal, ¿no? Una escritura, dice él, que no quería ser de lo marginal, sino que quería ser, ante todo, escritura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jorge? Lo que hace es que logra representar en ese universo de Matavilela todas las contradicciones de esa ciudad de Guayaquil, es decir, vuelve a Matavilela una metáfora, primero la vuelve un microcosmos de ese macrocosmos que es la ciudad, y la vuelve en sí misma una metáfora de una ciudad que entre los 70 y los 80 desplazaba
a toda la gente que estaba en el centro la fue desplazando hacia el sur, ¿no? Hacia el Guasmo o hacia los Guasmos, como también a veces se dice, ¿no? Logra a través de la creación de personajes populares y la recreación literaria del lenguaje popular en una estética literaria, logra convertir a esa novela en una novela simbólica. Pero es un Guayaquil que no existe más, ¿no? Es un Guayaquil que ha sido borrado. O sea, si hoy uno va por las calles donde se ubica Matavilele en la novela, pues eso que describe ya no existe más en Guayaquil, ¿no? No obstante, el tema es que la obra de Jorge, sus cuentos y otras novelas, en el sentido, uno puede decir, por ejemplo, las novelas, Jorge tiene yo llamaría una suerte de trilogía sobre Guayaquil, que la encabeza El Rincón de los Justos. Tiene una novela apocalíptica, que es Río de Sombras, ¿no? La segunda. No, no es su segunda No, novela. no, la segunda de la De trilogía esa de trilogía, Guayaquil. sí, exactamente. 2003. Sí, Río de Sombras, Sí. exactamente, que es una novela apocalíptica donde hay un personaje escritor que se llama Basilio, que va como cronista tomando nota de la destrucción de la ciudad, y hay un poeta que se supone es Hugo Mayo quien le da la tarea de escribir lo que está sucediendo, de dar testimonio de esa destrucción de la ciudad, de esa fundición de la ciudad con el río, ¿no? Tú Sí, recuperas esta parte que a mí me pareció incluso poética, ¿no? Porque dices, citando a Jorge Velasco, en una nota que has preparado y que pronto va a ser publicada, nadie nunca es la ciudad, señor Basilio, ni siquiera las calles ni los monumentos. La ciudad es el tiempo que tardamos en vivirla, el tiempo de las palabras con que podemos inventarla. Me pareció extraordinario. es muy linda esa novela, tiene un enorme lenguaje poético. Esa es la manera como Jorge Velasco Mackenzie elabora el lenguaje, ¿no? Ese crear una forma de decir, lo vuelve una propuesta estética, digamos, que se realiza plenamente, ¿no? Y la tercera novela de esta trilogía es Tatuaje de Náufrago, ¿no? Ujú. Una novela de 2008 eh, que habla que parte de ese bar en donde se reunía la gente de Psicoseo, que Ahí es en por el Parque del Montreal, Centenario, al frente del Parque Centenario, ¿no? cerca del cine de la Casa de la Cultura. En la esquina de Pedro Moncayo y la calle que será Primero de Mayo, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahí quedaba el Montreal, al lado de un parque de diversiones que era la Macarena, y ese parque de diversiones quedaba al lado de la Casa de la Cultura. sí. Ese parque cierra, perdón, ese restaurante, ese bar-restaurante cierra. Ahí era donde nos reuníamos, ahí fue donde hicimos el taller personal de cuento a cuento, cuento. Conversar, ahí era donde nos reuníamos de tarde en tarde a conversar sobre literatura y sobre vida, ¿no? Ustedes comían Y muchos sándwiches de queso probablemente porque en el Montreal se vendían sándwiches de queso con sándwich de batidos. queso, sí, era ir a tomar el batido o una cerveza que también vendían, ¿ya? Pero sobre todo era prepararse para en la noche ir a la otra esquina donde quedaba la, el local del Sindicato de Trabajadores del Guayas, y en donde creo que vendían las mejores chuletas que existían en la ciudad, yo creo que en el país, ¿no? Y íbamos a comer ahí con el Gordo Nieto y con Fernando Artieda y con alguna otra gente más.
¿no? Quedaba Entonces, cerca de ese sitio también un local de la Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos. ajá, Siempre sí, me llamó la atención eso. sí, ese es un local de la sociedad que tiene una vieja historia, ¿no? Eh, en el siglo XX, ¿no? Es una historia que se desprende de la sociedad Tomás Briones, ¿no? La Sí. sociedad, ¿no? Eh, y bueno, ese era el lugar, ¿no? Al frente del Parque Centenario y toda la vida que tenía el parque. Entonces, Tatuaje de Náufragos es una disección de esa generación a partir de un personaje que se llama Zacarías Lima Paladines, que es un personaje que aparece en otros relatos de Jorge Velasco y que es una suerte de homenaje al sastre de su barrio que se llamaba Zacarías Lima o Zacarías Paladines y a Lezama Lima, ¿no? Por eso le pone Zacarías Lima Paladines, ¿no? Entonces, decía, Tatuaje de Náufragos, además es una novela que a partir de una estructura policial, Zacarías Lima Paladines es un médico legista y tiene que, tiene que hacer la autopsia de un cadáver en un crimen, etcétera. También es la disección de una generación de artistas y artistas y escritores eh, de una bohemia que tampoco existe ya, ¿no? Entonces, esas tres novelas constituyen esa trilogía de Guayaquil. Um, y a ella van unidas otros cuentos que como en una suerte de textos comunicantes conforman el universo que mira a la ciudad en la obra de Jorge Velasco Mackenzie. Maravilla, ¿no? Cuando hay esa coherencia y esa búsqueda, ¿no? Uh Porque -huh. también nos cuentas eh, cómo Jorge Velasco, seguramente te ha pasado a ti, ustedes son unos anotadores, ustedes son unos notarios de todo lo que van viendo, ¿no? Él dice, yo escribía en un ascensor, escribía en un bus, viajaba tanto porque era profesor en Babahoyo, Uh de la -huh. Universidad de Babahoyo, escribía en mi casa, escribía cuando lo necesitaba, escribía vestido, escribía desnudo, Uh -huh. escribía todo el día, todos los momentos, esa Uh -huh. necesidad que no se puede controlar, Uh la -huh. necesidad de escribir. Sí, él escribía en cuadernos, en cuadernos espirales, como uno dice, escribía a mano, se iba a sentar al Montreal o bueno, a cualquier otro bar o a la biblioteca de la Casa de la Cultura y ahí escribía a mano. Después ya llegaba, pasaba eso a la computadora o a la máquina de escribir y ya iba ordenando las cosas, ¿no? Pero sí, tenía una maravillosa capacidad para escribir en situaciones o en condiciones que yo, por ejemplo, no podría hacerlo en esas condiciones en las que en las que él sí escribía, ¿ya? Puedo tomar notas, puedo hacer anotaciones, esquemas, todo, pero él sí escribía, ¿no? Con una letra menuda y temblorosa, ¿no? Eh, eh, sus borradores de los textos, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, eh, Jorge Velasco gana una beca del Círculo de Lectores. Ganó muchos premios Jorge Velasco. Sí, 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 nos pasaríamos el programa enumerando los premios que ha ganado, pero importantes premios, la Cuarta Bienal de novela organizada por Editorial El Conejo, la gana con una novela que está dentro de las otras vetas de Velasco, que es la beta histórica, En ¿no? nombre de un amor imaginario. Exactamente, En nombre de un amor imaginario. Son dos novelas que andan en esa beta, que es En nombre de un amor imaginario
y Tambores para una canción Canción perdida, perdida. ¿no? En Nombres de un amor imaginario hace un alarde de investigación, Jorge, impresionante, ¿no? Sobre la Sí, geodésica, ¿no? sí, Es el es, siglo XVIII ajá. en el Ecuador, ¿no? Sí, él tiene, hace una investigación en las crónicas, en los documentos, en los diarios de viaje, en las discusiones científicas de la época, ¿no? En los textos sobre las discusiones científicas de la época, y atravesada por una historia de amor y desamor, que es la historia de Isabel de Godin y Jean-Pierre Godin, que era el sobrino de Louis Godin, el que presidía la misión geodésica francesa, Isabel ¿no? era riobambeña. Isabel era riobambeña, exactamente. Eh, y bueno, y está también Tambores para una canción perdida, que es, es el viaje a través del tiempo de Margarito el Cantador, un esclavo que no se ha enterado que Urbina ya ha manumitido a los esclavos y sigue escapando a través del tiempo, ¿no? Hasta y 100 claro, a años través después. de los dioses, de Ochumare, de los dioses africanos que él invoca 100 años después, sigue escapando, ¿no? Esa es una bella novela, Tambores para una canción perdida. También ganó un premio, el premio de novela del Grupo Guayaquil, se llamaba, organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, ¿no? Ahora, Y Jorge sí, es menos conocido y tú recuperas eso también por su obra poética. sí, bueno, su obra poética es una obra más, es una obra de la que él mismo renegaba, ¿no? Él, él- él- él escribe algunos tambores que suenan así, ¿no? Y lo publica en una edición de autor en 1980, 81, me parece. Este, y luego desaparece de los libros, creo que no sé cuántos editó, luego los desapareció. Pero bueno, como así son las cosas, yo sí tengo un ejemplar que no pudo desaparecer. Es una poesía, él era muy buen lector eh, de, de Eliot, de Thomas Stern Eliot, de, de Archibald MacLeish, eh, de Hart Crane, de los poetas norteamericanos del llamado modernismo norteamericano. Entonces tiene una poesía muy conversacional. En América Latina es una poesía que la hace mucho Antonio Cisneros. Hay una parte de Cardenal que hace esa poesía, pero sobre todo Antonio Cisneros, ¿no? Entonces él, él hacía ese tipo de poesía, ¿no? De hecho, ganó un premio del municipio, como él también estudió Bellas Artes y ganó un premio de poesía mural en el municipio en el año 76, me parece. Ya, habría que ir al municipio y ver el cuadro, no sé si el cuadro fue del propio Jorge o si el cuadro era de León Ricaurte y el poema de Jorge, ¿no? Porque así era el poema mural, ¿no? Eh, Recuerdo un poema, que el famoso poema Pueblo Fantasma y Clave de JJ de Fernando Artieda está hecho sobre un cuadro de Pepe Luque y ganó un premio en el municipio sobre el poema mural. Ese cuadro debe de estar en la pinacoteca del municipio, ¿no? El cuadro con el que ganó Velasco debe estar ahí. No lo he visto yo en el museo, no sé si está en la reserva. Algún momento habrá que ir al municipio, Si recuperaran esa idea, ¿no? ¿a ti te gustaría que un cuadro sobre una obra tuya lo haga, me imagino, Jorge Velarde? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Eh,
Y bueno, esa es la obra poética de Jorge Velasco, ¿no? Es muy menor en su literatura, pero algo que es interesante es su obra dramatúrgica, ¿no? Ajá. Jorge Velasco tiene dos obras de teatro, una que se llama En esta casa de enfermos y otra que se llama Tatuajes en el alma. La primera es una obra, fue representada, yo no la he visto representada, pero En esta casa de enfermos es una obra que, cuyos personajes son Joaquín Gallegos Lara y Pablo Palacio. Joaquín Mm. Gallegos Lara está hablando, está conversando con Pablo Palacios, están en una conversación muy difícil, muy compleja, muy confrontada, ¿no? Es como concentrar la confrontación que ellos tuvieron por razones literarias y políticas en un momento, aunque ambos militaban en la izquierda y en el socialismo, comunismo de la época, ¿no? Pero en la obra están como muy confrontados, ¿no? La casa de enfermos es la historia, ¿no? La historia del país es esa casa de enfermos, ¿no? El uno loco, con locura sifilítica, Pablo Palacio, y el otro eh, eh, sin poder andar, paralítico, con sus piernas atrofiadas, ¿no? Como era Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Y luego, dentro de la obra, por ejemplo, hay una representación de dos cuentos del cuento La doble y única mujer de Pablo Palacio. Es decir, hay un momento en que Pablo Palacio dice, bueno, y ahora quiero que veas mi cuento, y hay una versión teatral en dos actos del cuento de Pablo Palacio, y luego hay, me parece que el cuento de Gallego se llama Mataburro, ¿no? Que es de un carpintero alcohólico que es expulsado del partido por no cumplir sus tareas militantes, que también es representado en la obra, ¿no? Al final, pues hay toda una suerte de diálogo en el que confluyen las dos tendencias, y una escena final que debe ser impresionante verla en el teatro, porque Palacio agarra y lo carga a Joaquín Gallegos Lara como hacía Falcón de Aláquez, ¿no? Fundidos en una sola figura que era esta de aquí. Una muy bella obra de teatro y obviamente muy bien escrita, con un muy buen sentido de la escena, es En esta casa de enfermos, ¿no? Entonces, Falcón, el que cargaba a Joaquín Gallegos Lara, también es así es, recuperado como personaje en Entre Marx y una mujer desnuda, ¿no? así es, sí, De Jorge Enrique Adún. Es una sí, maravilla poder hablar de la literatura ecuatoriana, ¿no? De toda sí. esta gran obra que se ha hecho con nuestro país y que a veces es Ujú. muy desconocida, porque yo sí creo que hay como un cicaterismo mediático, ¿no? Con toda esta obra, y que es enorme, y que es enorme. Dijiste que también era otra obra de Jorge Velasco, era Tatuajes en el alma. Sí, sí, Tatuajes en el alma es una obra de teatro ya de 2009, la otra era de 1983. Eh, Tatuaje en el alma es una obra que recupera a Trista Galvez y La Mina, que son dos personajes de Tatuaje de náufragos, ¿no? Entonces, son dos personajes que están ahí confrontados también, eh, en su casa, sí, sin futuro. La madre es prostituta, ella eh, sigue el mismo camino de la madre, están confrontadas con Zacarías, que nunca, Zacarías Lima Paladines, que nunca termina eh, de relacionarse bien con Trista, ¿no? Y que al final es quien le hace la autopsia a Trista, ¿no? O sea, ahí hay un texto, yo digo, los textos comunicantes de Jorge Velasco, ¿no? Eh, y bueno, esa obra también ganó un premio de drama. Ambas han ganado premios de dramaturgia, ¿no? Yo me imagino que cuando el jurado abrió los sobres se ha de haber llevado una sorpresa,
porque Jorge no es pues, un hombre que está metido con grupos de teatro, pero es un muy buen dramaturgo, digamos, alguien que escribe teatro. Alguien que escribía siempre, Raúl, ¿no? Como le pasa a Ujú. ustedes, ¿no? Y Sí, sí, que, y que era fiel a la escritura y que había este esfuerzo por no traicionarse a sí mismo, ¿no? sí. Y yo creo que, por ejemplo, esa figura del escritor, esa figura del creador, está permanentemente en la obra de Jorge Velasco, ¿no? Basilio, el personaje de Río de Sombras, es un escritor. Eh, hay hay un cronista en Tatuaje de Náufragos, pero sobre todo en los cuentos, ¿no? En los cuentos de Jorge Velasco, que esa es la otra línea de Jorge. Jorge fue un cuentista excepcional, un cuentista de primer orden. Es decir, tiene unos cuentos de antología, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un cuento que habla de este proceso de la escritura y que habla de la manera como el autor, el escritor, en este caso Lima Paladines, se enfrenta al proceso creativo día tras día y cómo se le aparece la dificultad, en este sentido, la dificultad en el sentido lesamiano, ¿no? En el proceso creativo, ¿no? Solo lo difícil es estimulante, dice José Lezama Lima en la introducción, en el primer capítulo de la expresión americana. Entonces, Jorge Velasco en este cuento, El fantasma y el cuento imposible, es un cuento corto de 1000 palabras. Ganó, de hecho, el premio de la revista Vistazo, que por los 30 años hizo un concurso llamado El cuento de las 1000 palabras, y lo ganó Jorge Velasco, ¿no? Llegaron, no sé, decenas de cuentos, tal vez más de 100, a ese concurso. Y, Ahora, a veces, y, Jorge, sí, Jorge, era mi impresión, ¿no? A veces él mismo adoptaba una actitud como de marginal y él no lo era, no, pero no, él, en lo absoluto. Jorge era un profesor universitario claro, de la Universidad de Técnica de Babahoyo, de la Facultad de Filosofía y Letras, trabajaba con maestros, tenía una cultura lectora exquisita, ¿no? pero por ejemplo, expresión de su propia vida. Todos los relatos que él contaba alrededor de su segundo apellido, el Mackenzie, ¿no? Ujú. Que, que te habrá también a ti hablado mil veces Bueno, de este origen jamaiquino de su segundo apellido. así es, sí, sí, sí. De hecho, nos tenía convencidos de que Mackenzie venía de unos esclavos jamaiquinos, ¿no? Y alguna vez en una presentación de un libro yo dije eso de ahí, y yo dije, Jorge Velasco, Mackenzie, dice este Mackenzie que viene de esclavos jamaiquinos, etcétera. Y cuando terminamos la presentación se me acercó la señora Ida, su madre, eh, Aida Mackenzie, y se me acercó y me dijo, Raúl, todo está muy bien lo que usted ha dicho, todo, pero nosotros, ni mi padre ni mi abuelo, nunca han sido esclavos. Y probablemente los dos tenían razón, ¿no? Los dos tenían razón. No, pero ese era el derecho de Jorge de inventarse a sí De, mismo, ¿no? de inventarse a sí mismo, porque efectivamente lo que sí parece ser es que son eh, negros jamaiquinos que vienen para la construcción del ferrocarril, ¿no? Ahí es en donde está el origen, digamos, de Mackenzie, ¿no? Que después se trasladan hacia la península de Santa Elena, ¿no? Entonces, Ujú. a trabajar en, en, en las exploraciones de petróleo. Claro, ese es el recorrido, ¿no? Sí. Histórico clásico, ¿no? El Ujú, ferrocarril y luego petróleo, y petróleo en Santa Elena, que es ujú. la primera Así es. etapa petrolera ecuatoriana. Ujú.
¿Cómo te toma a ti la noticia del fallecimiento de Jorge Velasco? Bueno, Jorge venía de tener un accidente cerebrovascular hace más o menos un mes y medio, más o menos. Este, y su salud venía deteriorándose poco a poco. Yo hablaba frecuentemente con Cristina, su hija, ¿no? Y sí, tuvo, cuando parecía que ya iba recuperándose un poco, tuvo una recaída porque tuvo otro accidente cerebrovascular, ¿no? Y entonces eso fue mermando las funciones de sus otros miembros, ¿no? Entonces, el jueves en la noche, pues hablamos con Cristina, había ingresado ya un poco desahuciado al Hospital del Seguro y haciéndole una diálisis fallece el día viernes. De la Sin, semana pasada, para, hace sí, poquito. sí, sin Pero tocar. también lo sé, y no quiero pegar el grito en el cielo, ni jalar mucho esta parte muy triste, ni hacerle demasiadas lecturas políticas, pero qué terrible que es el deterioro de lo público, ¿no? Porque cuánto tiempo se pierde en la atención emergente que necesitaba Sí, Jorge en ese sí, momento. sí, sí. Jorge y todos los pacientes de emergencia del Teodoro Maldonado, ¿no? O sea, digamos, pero si alguien llega con un accidente cerebrovascular, no puede estar desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana en una silla esperando que lo atiendan en emergencia, ¿no? Entonces, Terrible, sí, sí terrible. hay, sí, y no puede pasar más de 6 días, 5 días para que le hagan la primera tomografía, ¿no? O sea, ahí hay una deficiencia, un deterioro del sistema público que hace pues que un paciente no sea atendido, porque no es que no lo atienden porque no se dan cuenta o porque no hay un diagnóstico, sino porque la estructura misma impide que sea atendido inmediatamente y que inmediatamente entre al tomógrafo, pues porque hay una demanda de tomografías muy grande y hasta que le toque a él, pues pasa todo el tiempo que pasa, ¿no? Y perdóname seguir un ratito más en la digresión que hemos abierto de esta penosa actitud del sistema de salud pública, que no es por maldad de enfermeras, doctores, sino No. porque es política, ¿no? Es como hemos sufrido como una especie de retroceso, ¿no? Uh-huh. Hemos vuelto a un pasado, siguiendo incluso hasta un libro que no sé si lo recuerdes, Ecuador, imágenes de un pretérito presente, ¿no? Uh-huh. Textos de Jorge Enrique Adún, fotografías de El Pocho Álvarez. Uh-huh. A veces tengo la sensación de ese pretérito presente, ¿no? Uh-huh. Ese pasado que se nos ha venido de vuelta, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la, la, la salud. O sea, lo que pasó con Jorge es un ejemplo, digamos, de alta representatividad de lo que pasa con los pacientes que se atienden en el sistema público de salud. Es decir, hay en las noches sus hijos estaban en una carpa afuera porque obviamente porque por el COVID no pueden estar adentro, pero esperando que salga un enfermero, una enfermera que les diga se requiere que vayan a comprar tal suero, que vayan a comprar tal cuestión, que vayan al laboratorio tal, ¿no? Que no se vaya ningún familiar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque se puede necesitar algo más. Es decir, no solamente, no solamente la enfermedad de alguien es la enfermedad del paciente, sino que es la enfermedad de la familia, porque todo el mundo tiene que dejar sus trabajos, que además es terrible, porque se tiene que dejar los trabajos y se tiene que estar en esto, entonces ya no solamente es el dolor por lo que está sucediendo con su pariente, sino que además es la angustia de que si no estás ahí en el momento en que sale el enfermero o la enfermera a decir de que hay que comprar tal cosa, pues no la va a tener.
Tú dices es la enfermedad no solo del paciente, sino la enfermedad de la familia, y la metáfora la podríamos ampliar más. Es la enfermedad de la sociedad ecuatoriana. Así es, así es. Es una enfermedad de lo público, ¿no? Sí, Es y claro, es lo mismo, es como no inyectar recursos en la salud pública, es dejarla morir, ¿no? exacto. Es postergar esa tomografía, es postergar ese eco, es postergar el suero, es decirle, alguien tiene que hacerse cargo de esto, pero yo no me voy a hacer cargo. Yo, que tengo la obligación de hacerlo, no me voy a hacer cargo. Raúl, ¿te confiesas admirador de la obra de Jorge Velasco Mackenzie? Pero por supuesto, absolutamente, yo creo que Jorge es el escritor más representativo del Guayaquil de los últimos, no sé, 25, 30 años del siglo XX, ¿no? Eh, y como yo decía, es un gran cuentista, ¿no? Tiene esos cuentos memorables. Tiene un cuento memorable que es Clown, ¿no? Un cuento en el que un traje de payaso a través del tiempo va cambiando de amos, pero está como signado por la desgracia, ¿no? Y entonces a cada amo va encontrando el traje, se lo va poniendo y le van sucediendo cosas, ¿no? Es un cuento muy hermoso. Jorge tiene cuentos que además, yo digo, son los cuentos que no están en Guayaquil, ¿no? La mejor edad para morir o Como gato en tempestad, y otros más se ubican en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Tiene un cuento de terror espectacular que se llama Gótico, que se ubica en Barcelona, otro, El Caballero de la Mano en el Pecho en Madrid. Tiene cuentos que se ubican en muchas partes del mundo, ¿no? Y tiene cuentos sobre, por ejemplo, sobre béisbol. Hay un cuento fabuloso sobre béisbol. Jorge jugaba béisbol, Jorge Velasco jugaba béisbol. En Este, Guayaquil se jugaba en béisbol. Guayaquil, claro, se jugaba béisbol. Él era tercera base, Y lo más donde difícil era ser tercera base. claro, donde la pelota va como fuego, decía, Sí, ¿no? Ah, sí. eh, Algo que te va a gustar es que jugaba para Emelec, ¿ya? En el Yello Pero Uraga, en el en Yello. el Yello Uraga, sí, sí. Entonces, tiene un cuento muy lindo que se llama, que está en Músico y Amaneceres. El cuento se llama Último Inning. Y es un juego de trabajadores, de los trabajadores contra sus jefes en la petrolera en la península de Santa Elena, ¿no? Y en donde los trabajadores van ganando y se les acerca un capataz y le dice, ustedes tienen que perder, Se han porque si no creído. se van a fregar en los próximos turnos de trabajo, van a ser los peores turnos y todo. Y bueno, es un cuento en donde aparte de todo el lenguaje pelotero, todo el lenguaje del béisbol que está metido ahí en el juego, eh, es también el juego y la confrontación de clases, ¿no? Es un cuento muy bien logrado en ese sentido. Último inning. Has relatado cosas que me han hecho sentir que muchas de las cosas de Jorge Velasco podrían llevárselas al cine, por ejemplo. Ujú, sí, sí, Como definitivamente que has sí. relatado como imágenes cinematográficas también. Ujú, ujú. Sí, sí, tiene una obra en donde su visión, el, el punto de vista narrativo, como se dice, parecería ser el de una cámara, ¿no? Y además en la construcción de las intrigas, sus intrigas tienen eh, eh, mucha acción, ¿no? Narra cosas, es un narrador de historias y eso es importante en el relato, en la Claro. narrativa cinematográfica, narrar una historia, porque hay otros narradores que son narradores más bien de situaciones, ¿no? Hay el cuento situacional,
y el cuento más de narrativas, ¿no? Son formas distintas, ¿no? Pero en Jorge hay más contar cosas. Pero a ustedes, los escritores, hombres y mujeres, habría que reconocerles que no están escribiendo solo para divertirse, lo están haciendo para narrar de otra manera la historia de una sociedad concreta. Sí, creo que esa es la gran... Esa es una de las funciones de la literatura, ¿no? Es, como tú dices, escritoras y escritores, lo que estamos haciendo permanentemente es eh, escribiendo una representación simbólica de la sociedad, de la cultura, de su gente, ¿no? La literatura, pues, respondiendo tal vez a esas dos preguntas famosas de Sartre, ¿no? ¿Qué es la literatura y para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿No? Y entendiendo esa función lúdica que tiene que ver con la escritura propiamente dicha, con la estética, con lo que uno quiere lograr con su texto, ¿no? Esa función social en el sentido de ser esa interpretación o esa visión simbólica de la sociedad y también una función política, ¿no? En el Claro. sentido de que la literatura es siempre un testimonio crítico, ¿no? Es un testimonio crítico que hurga en las contradicciones de la sociedad, del individuo, de las clases, ¿no? No hay nada más, digamos, nada que diseccione de mejor manera a la burguesía francesa del siglo XIX que las novelas de Balzac, por ejemplo, ¿no? O las propias novelas de Flaubert, ¿no? Madame Bovary, hay un personaje ahí que es el boticario Homais. El boticario Homais pues representa ese ascenso, representa la burguesía en ascenso y su falsía de valores, ¿no? Es una crítica muy fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Se ha ido un hermano para ti? Se ha ido un amigo, un hermano, un maestro, ¿no? Porque como yo siempre digo, Jorge era muy generoso en su saber. Era una persona muy sencilla, no tenía cuenta de Twitter, no tenía redes sociales, ahora último, ¿no? Pero antes tampoco andaba en las redacciones de los periódicos pidiéndole a los cronistas culturales que escriban sobre él, ¿no? Simplemente decía, bueno, mi obra está ahí está, ¿no? Muy sencillo, pero era muy generoso con su saber en el sentido de que conversar con Jorge era disfrutar de sus lecturas y de entender la literatura desde la pasión por la escritura, ¿no? Sí, Veo que entonces, la noche nos estaba ya envolviendo y he tenido que prender un poco de luces, nada más, eso estaba haciendo. Eh, Te quiero pedir, bueno, Jorge nació en 1949 y ha muerto en en 2021. 1948 en realidad ha nacido. Esa es otra Este, investigación que has hecho. esta es una investigación reciente. Todos los libros de Jorge dicen 1949, Le robaba un pero, año a la vida. y nunca hemos sabido por qué siempre salió 1949 pero su cédula de identidad dice 1948. Eso lo hablamos recientemente. Eh, yo tuve que corregir un artículo, una necrología que he escrito sobre Jorge, sobre la marcha. Eh, este, y yo le decía, porque yo le dije a la hija, pero él en todos los libros dice, sí, dice, pero mira, te mando la cédula, dice 1948. Entonces yo le digo, bueno, esta es una fabulación más, ¿no?
Y la fabulación es que es de, él ha fabulado en todas las solapas del libro, que nació en el 49, pero nació el 16 de enero de 1949. 1940. En todo caso, sea de 72 o de 73 años, Ujú. es relativamente joven para Sí, esta época, ¿no? sí, Eh, Digo, y a pesar de que yo lo advertí al principio que hablaríamos de Jorge Velasco, pero también la tristeza para nuestro país es que se ha muerto otro gran escritor y que seguramente fue tu amigo, Eliezer Cárdenas, sí. que de apenas 71 años a un joven Ujú, de 15 ujú, años dirá, está loco. Dice de apenas 71 años. ujú. Yo reitero, de apenas 71 años. Claro. Eh, Él era de 1950. sí, 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 sí. sí, Eliezer Cárdenas. sí. Lo conociste seguramente y yo tengo la impresión también que era otro personaje muy generoso, Eliezer Cárdenas. Sí, sí, muy sencillo, muy generoso. Lo conocí, para mí fue muy duro. El fin de semana estaba escribiendo la necrología sobre Jorge. Estuve haciéndolo, que va a salir en la revista Rocinante, de la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura, la que circula este viernes, que está dedicada a Jorge Velasco. Eh, y el día domingo a las 10 de la mañana que estaba escribiendo, me entero del fallecimiento de Eliezer Cárdenas, totalmente inesperado. ¿No? Y sí, uno siente que pierde amigos, ¿no? Que pierde a personas con las que hemos compartido no solamente la literatura, un modo de ver la literatura, sino un modo de sentir la vida de artista, ¿no? Con Eliezer, pues, hemos compartido cantidad de momentos bohemios durante los encuentros de literatura de Cuenca, ¿no? Discusiones en las mesas redondas, debates, eh, este, bueno, actos varios, ¿no? Siempre no, siempre teníamos una correspondencia más o menos continua a través del correo electrónico, ¿no? Con Eliezer, memorable Así, también su novela sí, Polvo y Ceniza, ¿no? Polvo y Ceniza, y tiene una novela que es una novela que yo recomiendo mucho, es El Pinar de Segismundo. El Pinar de Segismundo es de Eliezer Cárdenas. Es una novela, es una novela muy en la onda de lo, de lo que sería la hipertextualidad, ¿no? Es una obra además que recrea eh, un episodio, un episodio ficticio, ¿no? Se trata de el secuestro de la égloga trágica de Gonzalo Saldumbide Ujú. a cargo de Jorge Icaza, César Dávila, eh, Andrade, eh, Guayasamín y G. Humberto Mata, ¿no? Que son reunidos por un secretario de Benjamín Carrión, un supuesto secretario de Benjamín Carrión, quien les encarga la tarea de secuestrar los manuscritos de la obra de Saldumbide para que no la publique, ¿no? En el año 55, y que se deprima tanto y que no acepte la candidatura a vicepresidente que le ofrecía este, Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Entonces, a partir de eso, esta novela es de mucho humor. Eliezer manejaba mucho el humor, ¿no? Hilarante, y además con tantas referencias intertextuales que se vuelve una lectura muy, digamos, muy enriquecedora en términos de lo que es la lectura de la intertextualidad, porque en realidad lo que está detrás de eso es esa confrontación del indigenismo de latifundista que sería Égloga Trágica, que a pesar de que se publicó en el 56 es una novela que estaba escrita
en el 1910, 1911, que nunca la publicó Saldumvide. Ya para 1911 era una novela pasade, una novela que ya había pasado la etapa del indianismo, ¿eh? Es el punto de vista del terrateniente el que está ahí. O sea, ya había sucedido en Huasipungo en 1934 y Guayasamín en 1952 ya había expuesto el Huacañán o el Camino del Llanto. Entonces, ahí hay esa confrontación. Entonces, la novela de Saldumvide es una novela que sale totalmente desfasada, completamente, en el tiempo histórico, pero además que responde casi a una nostálgica visión del hacendado de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, y eso está ahí en el pinar de Segismundo, en esta novela de Eliezer Cárdenas. Eliezer tiene un cuento memorable que se llama El ejercicio, ¿no? Él escribió pocos cuentos, fue más bien novelista, ¿no? Pero El ejercicio es un cuento muy lindo sobre ese sistema educativo represor. Es la historia de unos niños en una escuela sobre el famoso ejercicio de la caligrafía, ¿no? Bueno, podríamos extendernos muchísimo. Sí, Pero sí, tengo entendido que vas a entrevistar a alguien más sobre sí, Eliezer. sí, para hablar un poco más de Eliezer Cárdenas, porque Ujú, también ujú, es otro grandísimo escritor que se ha ido en estos días, ¿no? ujú, Y como decíamos, relativamente jóvenes, todavía tenían muchísimo que ofrecerle al Ecuador, ¿no? ujú, Raúl, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este recorrido, sobre todo de Jorge Velasco Mackenzie, que ha pretendido ser un pequeñito, pequeñito, chiquitito homenaje a este gran escritor guayaquileño que, que estaba también muy vinculado con Babahoyo, ¿no? sí, él decía, Guayaquil es la única ciudad del mundo donde puedo vivir y sentirme libre, sentirme sin presiones, sin miedo, ¿no? Sin nostalgia. Es, con mucha pasión, dice, es una ciudad con muchas ganas de vivir, ¿no? Es la ciudad de los manglares, la ciudad de la perla, Pero que del río la, turbulento. la ciudad de los manglares, pero que otra vez, por lo menos yo quisiera decirlo, ¿no? Que otra vez una cierta burguesía guayaquileña no respetaba los manglares, ¿no? Eh, y eso es muy doloroso, ¿no? Bueno, Pero es muy bueno, doloroso que la haya abandonado, porque toda sí, la burguesía guayaquileña se fue a vivir a San Borondón. sí, sí. Cuando todo ese complejo entramado de brazos de río, del salado, como decimos, eh, no se haya resaltado para disfrute de la belleza natural de todo eso, ¿no? Bueno, tú eres nacido en Manta y yo no sé si ustedes los manavitas, eres nacido en Manta, ¿no? No, Soy nacido en Manta y al año de edad ya empecé a vivir en Guayaquil, no por mi propia decisión, obviamente, sino porque mi familia vivía en Guayaquil, ¿no? Pero mi mamá fue a dar a luz a Manta, ¿no? Y después regresó a Guayaquil. yo no sé si los Entonces manavitas son soy los manteño que, huancavilca. no sé si los manavitas son los que dicen, nosotros nacemos a donde nos da la gana, ¿no? Te reitero el Sí. agradecimiento, Raúl. Bueno, gracias a ti y por este homenaje a Jorge Velasco Mackenzie. Raúl Vallejo, en esta entrega de Palabras Sueltas, sí, a propósito del fallecimiento de este gran narrador, Jorge Velasco Mackenzie. Nos vamos, sí, con el ofrecimiento de que haremos un programa ya mismo alrededor de la figura de Eliezer Cárdenas también. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.